Hola, hola, ¿me escucha? Muy bien, Sonia, ya estamos en vivo y en directo. Muchísimas gracias por estar con nosotros para saber de primera mano qué está pasando, qué ha ocurrido hasta el momento, qué informaciones nos tiene actualizadas sobre la situación de Jorge Glass. Bienvenida, Sonia. Hola, muchísimas gracias por la entrevista. Y sí, bueno, ¿qué no ha pasado con Jorge Glass? Debería preguntarme. Bueno, hasta hace poco estuvimos en la audiencia de habeas corpus. La jueza ponente y el tribunal dijeron que iban a deliberar y que nos iban iban a reinstalarse a las 3 de la tarde del día viernes. Entonces, pues, estamos esperando a que sean las 3 de la tarde. Creo que son casi 11 de la noche acá en Bruselas. Acá, ocho y Entonces, media de la mañana. así, no, no, no. A ustedes están a las Sí, 8:30 de la mañana. Bueno, cuando ustedes estén a las 3 de la tarde de Ecuador, ahí exactamente. va a van ¿Qué a espera de esto, Sonia? hacer conocer. La verdad es que yo no tengo ninguna esperanza. Chuti. Ya, yo creo que esto es básicamente es hacer un checklist para ir a instancias internacionales y decir, miren, activamos el mecanismo urgente para la liberación y no nos dieron la razón. Eh, Fue realmente muy triste, ¿no? Eh, Ver la posición del Estado, ¿no? La manera de justificar lo injustificable. Y le cuento así. Por favor. Primero, primero todos estaban así como de acuerdo, como orquestados, que el asilo nunca se dio. Ellos alegan que no existió asilo. Ya. Porque supuestamente no ha habido una nota verbal de parte de la Cancillería mexicana a la ecuatoriana. Ok. Cuando nos notificaron a ambas partes sobre el asilo, o sea, sobre el asilo diplomático, el 4, y realmente es todo tan rocambolesco. O hay otra parte del gobierno que dice que bueno, si se dio fue ilícito, porque el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, o sea, ni siquiera son capaces de leer la norma en su integralidad, leen mutilado, ¿no? Entonces, pues, según ellos, el asilo es indebido, ilegal y por lo tanto no tenía el beneficio de ser considerado asilado diplomático por Ecuador. ¿Ya? Lo cual también es una locura porque el artículo 4 y toda la norma en su extensión establecen que quien lo define, cuando hay una persecución política, lo define es el Estado asilante y por lo tanto es una decisión unilateral. O Ujú. sea, Maguat, Novoa, Bucarán, todos los acusaron de delitos comunes, no los acusaron por ser políticos. Claro. O sea, increíble. Pero bueno, Oiga, Sonia, y ahorita que usted nombra a Bucarán, a Maguat, a Novoa, a Gajik, con toda esta historia, ¿no se ha visto nunca el ensañamiento a ellos como lo que ocurre con Glass? O sea, si repasamos un poquito, ellos han tenido sus problemas y todo eso, pero jamás los trataron como lo tratan a Glass actualmente. no, no, Jorge realmente es la historia viviente del ensañamiento, de la persecución. O sea, no ha habido ni a Lula, a ningún político se han ensañado tanto como con Glass. Pero ¿sabes por qué? Es por su fortaleza, ¿no? A él siempre le dijeron que tenía que acusar a Correa Claro. para poder salir invicto, que robe, y eso no es conocer apenas a Jorge Glass, porque realmente es un hombre estoico, ¿no? Se mantiene, pero esta vez yo ya lo veo flaquear, yo ya creo que no va a aguantar. Pero decía él en sus declaraciones que todavía tiene fuerzas. ¿Cuál es esa situación que lo lleva a Glass a tener esas situaciones? Obviamente no es fácil estar Es encarcelado, que, pasar por persecución. es que el video, realmente él, cuando pudimos, o sea, a él lo secuestran el 5, ¿verdad? El Ajá, 5 lo secuestran. Nosotros, le cuento así cronológicamente para que entienda por todo lo que hemos favor. vivido como defensa. Ya, el 5 lo secuestran y nosotros el 6 y con la Defensa Nacional se preparó, la Defensa Nacional preparó un habeas corpus
y la asambleísta Sofía Espín va a dejarlo a la Corte Nacional en Quito, ¿ya? Lo fue a entregar. ¿Y qué ocurre? Que las oficinas están cerradas, ¿ya? Las oficinas están cerradas y lo cual es totalmente rocambolesco. Se fue el sonido, Sonia. Que hace toda la legalización de... ¿Sí Ya. me escucha? Ahí está, ¿Sí? ahí regresó, Ya, sí. ya. La jueza que hace toda la legalización del procedimiento arbitrario de secuestro de Jorge, ella estaba despierta a las 3 de la mañana y realizó todas las acciones de legalización a las 4. Entonces, pero para poner el habeas corpus, la oficina no estaba abierta. Entonces, terrible, ¿no? De ahí, el día domingo, yo presenté un escrito porque nos dijeron que para poder tener acceso a Jorge teníamos que mandarle un documento de autorización al director de la ROC. Yo presento el documento como Defensa Técnica Internacional diciéndole, miren, necesitamos restablecer la comunicación con mi defendido, necesitamos que se atienda, porque ya había estado el día sábado mismo, había estado la Defensa Nacional en La Roca y no lo dejaron atender la visita a Jorge. Entonces, el domingo yo presento por escrito, la Nacional también lo había presentado por escrito, pero yo el domingo lo presento mucho más. Digo, miren, está incomunicado, necesitamos que se corte el aislamiento y que se restablezca la comunicación con su defensa, permitan la visita, tanto de su defensa nacional como de sus familiares, física, presencial. Claro. ¿Ya? Y la mía, sí, como yo vivo en Bruselas, y el resto del equipo vivimos fuera, entonces que nos permitan tener una entrevista virtual. Nunca nos contestaron, jamás nos contestaron. La única noticia que tuvimos fue que el día 9, el martes, nos dijeron que para el 10 podíamos tener un Zoom. Y ahí en manada, los hijos, los abogados, la defensa internacional, en 40 minutos con policías, porque eran, siquiera yo alcancé a ver 3 policías fuertemente armados rondándolo. Eso contraviene todo principio básico de derecho internacional sobre la confidencialidad de las conversaciones entre clientes y abogados, ¿ya? Rompe totalmente los principios fundamentales de Nelson Mandela. Es increíble y lo tuvieron aislado y todavía no hemos podido, después de esa conversación, no hemos podido tener otra plática con él, más allá de que lo pudimos ver en la audiencia de habeas corpus. Así es. Porque como yo filtré parte de esa conversación donde él narraba cómo había sido torturado, nos dijeron que ya no nos iban a dejar ver. Claro. ¿Ya? Entonces, que la conversación era privada. No era privada porque él me autorizó. Claro, ¿ya? Y porque estaban, como usted dice, pocos policías y gente ahí, o sea, ¿qué privada puede ser? Claro. Entonces, el día lunes, oficialmente, la Defensa Nacional pudo presentar el habeas corpus a través de uno de los directivos de la Revolución Ciudadana, que se llama Francisco Hidalgo. Se presentó el habeas corpus y se supone que el habeas corpus es perito, pues no es 24 horas ya para sacarlo. No, pues ahí empezó que le tocó justamente a la jueza que había legalizado el secuestro, pues también le tocó el habeas corpus. Chuti. Entonces ella luego se excusó, pero como a los 2 días. Después el otro juez también se excusó, ¿ya? Y en eso nos llevó a la audiencia del día jueves, que fue ayer, que fue muy larga, que hace poco terminó. Terminó de escuchar a las partes, no resolvieron. Entonces, Nelson, es indignante, o sea, cuando pudimos conversar con Jorge, no tiene medicina. En el cuarto que está no tiene luz, o sea, es un hueco, no tiene luz. Entonces, lo torturaron, efectivamente, le dislocaron los dedos para poder colgarlo y de esa manera le leyeron los derechos, le patearon la cabeza, le patearon la columna. Él recién se estaba recuperando de una operación de columna.
eh, le patearon las piernas y él entró en un momento en que se desvaneció y ni siquiera pudo escuchar cuando dizque le leyeron los derechos. Esto ocurrió, esto que le estoy narrando ocurrió desde que lo secuestraron en la embajada hasta que lo llevaron prácticamente ¿cómo se llama? El área de flagrancia. En el área de flagrancia estaban 3 abogados nacionales de él. No le permitieron tener contacto con sus abogados. Se lo llevaron a La Roca y de eso fueron las imágenes que nosotros podíamos ver que no podía caminar. Ya, era producto de la paliza que le habían dado. Sonia, cuando usted dice, lo veo bastante desvenido a Jorge, y luego nos enteramos de esta ingesta que decía Rafael, fue un intento de suicidio. ¿Ustedes temen que pueda ocurrir algo similar y se concrete esta situación dolorosa, obviamente, porque nadie quiere ver a una persona que haga este tipo de acciones? ¿Ustedes tienen temor de eso? Yo realmente creo que Jorge no va a durar mucho tiempo. Ya, yo se lo he dicho al presidente, yo creo que Jorge no va a durar mucho tiempo. Hay 3 escenarios. Un escenario es que se descompense, le dé un infarto producto de la huelga de hambre porque inició una huelga de hambre. Yo creo que posiblemente lo pueden llegar a suicidar, o sea, crear que él mismo se mató. Ayer él dijo que él ya no quería suicidarse, ya no se quería suicidar porque quería darle un significado a la tortura que estaba viviendo y por eso había iniciado la huelga de hambre. Que si se va, o sea, prácticamente que si va a morir va a ser producto de la huelga de hambre. Entonces, yo lo veo muy mal, Inclusive ayer en la audiencia dijo, ¿saben qué? O sea, si querían proscribirme, mejor mátenme. O sea, ya basta. O sea, ya no aguanto más, o sea, ya no aguanto más. No, definitivamente siga, por favor, Sonia. Sí. Sí, y yo sí hago un llamado a la comunidad internacional, o sea, no es posible que le esté pasando esto a una persona inocente. Y fue todo tan rocambolesco que volviendo a la audiencia, ¿no? Bueno, está el tema de cuando pudimos hablar con él, nos contó que se había intentado suicidar, porque yo fui lo primero que le preguntó qué pasó, y me dijo, Sonia, pidan el expediente en el hospital naval, ahí está todo, ¿ya? Entonces, en la audiencia, efectivamente, nosotros, la Defensa Nacional, relató lo que había ocurrido, público y notorio, o sea, asaltaron la soberanía de un Estado amigo, secuestraron un asilado, pero el Estado dice que no es eso, o sea, que no hay asilo, y si hay asilo es irregular, y que la violación de la embajada es un tema diplomático entre estados, que eso no da lugar a que se trate en el habeas corpus. ¿Ya? Que eso se resolverá mediante los organismos regionales. Pero eso sí trataron eso no es, en la OEA ellos. sí, pero que no era parte, o sea, cuando tú pides un habeas corpus es porque es ilegal o arbitrario o porque estás sufriendo tortura. Y se están cumpliendo todos los requisitos del habeas corpus. Entonces, para deslegitimar el habeas corpus, ellos decían que eso no incumple. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la orden de allanamiento? No, nosotros cumplimos la orden del presidente. No había nada, ¿no? La ministra Palencia, que yo en algún momento dije, chuta, es la nueva María Paula Rom. No, María Paula le da 20 vueltas. O sea, esta tipa es una man totalmente visceral, vicencina, lo demostró nuevamente sí, ahí, se portó malcriada. Se portó malcriada con las juezas porque cuando tú estás en una audiencia, la jueza es la que manda y te dan un tiempo y si no lo respetas, te apagan el micrófono. No, ella porque era ministra creía que podía decirle lo que le daba la gana. Realmente fue terrible porque dijo una sarta de estupideces que demuestra que ella no conoce el caso. Y lo increíble, y ahí sí, si es que pueden hacer un corte, le digo a usted, señora ministra Palencia, pregúntele pues a su viceministro qué opina del caso Sobornos, porque su viceministro, Leonel Calderón, estuvo en el Seminario Internacional sobre el caso Sobornos. Pregúntele si considera la legalidad o no del caso Sobornos. Por favor. O pregúntele que él también fue parte de la estrategia en Brasil para lograr la extensión de la nulidad, porque él estaba
revisando conmigo los documentos. Pregúntele. Dios O santo. sea, o sea, es increíble que te sientes al lado de la persona que está justiciando a alguien que tú estabas antes defendiendo. Hay que tener sangre en la cara, ¿no? Y se puso a hablar de que tenía el caso Singer, que fue declarado nulo en un tribunal arbitral y Totalmente. en la justicia ecuatoriana. Se puso a hablar del caso Sobornos, que pues, el caso Sobornos, todo el mundo sabe lo que es el caso Sobornos, ¿no? Y también el caso de Brecht, ¿no? Y luego dijo, y la cereza del pastel está, ¿cómo se llama? El caso de la reconstrucción. La Y yo les reconstrucción. explico, yo les explico. En el caso Odebrecht tenemos la nulidad de las pruebas de parte de la justicia brasileña porque fueron las mismas usadas en Lula. Está el testimonio de Dalo Bucaram que dijo que fue objeto fue utilizado por Lenin Moreno para sembrar pruebas ¿cómo se llama? Adulterar un pendrive para sembrar pruebas en contra de Jorge Glass. Tenemos, hace poco nos llegó la admisión de la solicitud de la negativa de Interpol por el caso de la reconstrucción. Nosotros pedimos que se eliminara la alerta roja y nos admitieron el pedido. Porque es persecución política. Entonces, obviamente, Claro, pero obviamente ya a lo todos saben. luces. Entonces, a nivel internacional, esto simplemente nos está permitiendo que la comunidad internacional vea, pues, imagínense si han roto el convenio de Caracas, el convenio de Ginebra, el convenio de Viena, el pacto de San José, el pacto de derechos civiles y políticos, la Carta Universal de Derechos Humanos, los principios de Nelson Mandela, todo lo han roto, ¿no? La comunidad internacional está absorta del nivel del poco nivel que existe en el Estado ecuatoriano a la hora de aplicar la normativa. Si eso han hecho a nivel internacional sin despeinarse, imagínense en qué es lo que nosotros hemos tenido que sufrir estos 7 años a nivel nacional, con la justicia que tenemos y con ley de impericia, ¿no? Entonces, eso nos está permitiendo develar toda esta persecución, cruenta persecución. Pero a mí realmente lo que me preocupa es Jorge Glass, ¿ya? Y Jorge Glass no va a resistir. Y cuando todo el mundo sepa que esto realmente ha sido una persecución judicial, como lo ha comprobado México, porque México no tomó la decisión de la noche a la mañana. Claro, ellos estudiaron el Fueron, caso. fueron más de 4.000 fojas, Claro. Nelson. O sea, yo preparé el dossier. O sea, está más que comprobado que es una persecución, vil persecución política. Entonces, va a ser muy tarde porque ya Jorge no va a estar. Si la comunidad internacional no interviene, va a ser muy tarde. Yo estoy muy preocupada. Sonia, cuando dices la comunidad internacional, hablamos de Colombia que está intercediendo, hablamos de Alemania que está solicitando porque Glass tiene ciudadanía alemana, hablamos de el Parlamento Europeo donde Correa estuvo diciendo que por favor intervengan para que esto no siga, y hablamos de la resolución de la OEA que también condenó. Pero eso en términos de resolución, de hablar, de condena, pero en hechos, ¿cómo podría favorecerle a Glass? En hechos, por ejemplo, Manu Pineda está proponiendo de que se retiren a todos los embajadores de la Unión Europea del Ecuador. Puchica. Hay otro, Miguel Urbán, de la Unión Europea, también está pidiendo que se revise la cláusula democrática y que se suspenda el acuerdo comercial. Dios santo. ¿Ya? Hay que buscar cualquier medida de presión que lleve a este niño malcriado a recular, porque claro, a él no le importa el Ecuador, él se fue de vacaciones a Miami, ¿no? 3 días. Exactamente. Entonces sí es realmente muy preocupante. Y volviendo un poco a la audiencia de habeas corpus, el representante de la Policía Nacional dijo que Jorge Glass era un mentiroso, que los videos del gobierno mexicano habían sido manipulados. ¿Cómo manipulas eso? O sea, manipulados. ¿Qué más dijeron? Que
que Jorge Glass no había sido torturado porque los certificados médicos así lo establecen. Jorge ni siquiera ha visto los certificados, a Jorge no le están dando su medicina. Y más allá de eso, ¿qué médico se va a atrever a decir que Jorge Glass ha sido torturado? Para que lo destituyan. Claro. O sea, ¿qué ha pasado con los jueces que han sentenciado a favor de Jorge? Están destituidos, están procesados presos, están allanados, están inmiscuidos en temas de corrupción. El último caso del juez Rivera, que dijo, miren, ¿sabe qué necesita aprobación de la asamblea? Lo allanaron. Enseguida lo allanaron. Entonces, es una forma de presionar para que no te... Pero claro. ¿Y qué personal médico? La CIDH conformó una comisión médica para que viera el cuadro de Jorge Glass, que estaba siendo sobremedicado y estaba vulnerándose su derecho a la salud y a su bienestar y a su integridad física. Y resulta que cuando se descubrieron los nombres de los galenos que eran parte de esa comisión, el Estado empezó a perseguirlos. Terrible. A uno de los médicos, al médico internista, como era privado, o sea, era médico público, era servidor público, pero había sido parte de la comisión por parte de los familiares de manera privada, lo querían destituir. Al representante de los médicos del Estado también lo empezaron a perseguir. ¿Quién se va a atrever a hacer un certificado a favor de una tortura que haya recibido Jorge Glass? Nadie, porque nadie quiere que lo voten, nadie quiere que lo persigan. O no nos hemos olvidado de la criminalización a la profesión de los abogados que han defendido a Jorge. Yo realmente me saco el sombrero por los abogados que están ahora defendiendo a Jorge, porque todos han sido perseguidos los que han tenido antes. Y no nos olvidemos de Harrison Salcedo, fue asesinado, por Dios. ¿Y él a quién culpaba? Recordemos, ¿a quién culpaba a Harrison Salcedo? A la fiscal. Él dijo que si le llegaba a pasar algo a él, era culpa de la fiscal, porque lo estaba criminalizando la profesión, porque él defendía a Jorge Glass y a otras personas. O sea, un abogado, litigante, penalista no va a defender a todos los que son inocentes, deberá defender a los que son y a los que no son. Total. Entonces, ahora no pueden criminalizar a un abogado que se dedica al derecho penal. Pero bueno, esa es la realidad en la que vivimos. Esto ha servido básicamente para que la comunidad internacional sepa que esto es simplemente la punta del iceberg, porque lo que hay debajo es lo que hemos estado sufriendo todos estos años. Sonia, y los videos son obviamente irrefutables, se lo ve como lo sacan. A ver, el mismo hecho de que irrumpan a una sede diplomática ya es un abuso, ya es totalmente terrible. Sacan a Glass, se lo ve, lo arrastran, se lo llevan. Pero ellos argumentaban muchas cosas y se nota que la defensa, o en este caso el gobierno, no sabe qué decir, porque primero alegar de que no tenía el asilo porque no les habían dicho y luego que es ilegal. Pero ¿cuál es la razón por la que se lo llevan? A ver, para entender un poco, el tema de la reconstrucción de Manabí está recién en proceso, o sea, no hay una acusación. El resto de casos que fue sentenciado y cumplió tenía el derecho a la prelibertad, me parece que ese fue revocado. ¿Cuál es la justificación? La historia. Jorge Glass tenía 2 sentencias, ¿no? La de soborno absorbió la de Odebrecht, entonces se quedó con 8 años. Exacto. Cuando una persona cumple el 40% de la pena, entonces esa persona pues puede pedir beneficios penitenciarios. No, ahí le crearon el caso Singue. Okay. Y entonces por Singue no pudo salir libre y estuvo 2 años en exceso. Entonces se declaró la nulidad de Singue y nunca lo llamaban a la audiencia de prelibertad. Entonces, ¿qué pasó? A través de una medida cautelar, ¿qué se hizo? Este señor simplemente dijo, miren, este hombre ya ha pasado más de 2 años preso en exceso. Miren, ¿sabe qué? Usted, hasta que esta señora, la jueza penitenciaria, se le ocurra llamarlo a su audiencia, váyase, espérenlo en libertad y acuda a firmar cada semana como medida cautelar. Y Jorge estaba en esa situación. ¿Qué pasa cuando va a la embajada? Ahí era el show del caso Metástasis. Claro, la jueza, la fiscal lo manda a llamar a la fuerza para que comparezca cuando ese caso debía haber sido archivado desde hace 2 años, porque está desde el 2019. Lo tenía abierto ahí. 2019, 2020, 2021.
2022, ¿dónde estaba Jorge Glass? Preso, pues. ¿Y por qué no le preguntó ahí todo lo Claro. que tenía que preguntar? ¿Ya? Entonces sabemos que esto es una vil persecución, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿No? ¿Qué pasó después? ¿Por qué él está, realmente con 2 boletas de prisión preventiva? La primera es que luego, o coincidencia, ya cuando Jorge estaba en la embajada, ahora sí convocamos a la audiencia de prelibertad. Claro, no puede. Y en la audiencia de prelibertad, ahí dijo que se había sacado 2.8 sobre 2.8, cuando Rasquiña tuvo 8, cuando Junior tuvo 6, y lo mínimo que se podía sacar de la calificación era 5. O sea, ¿y por qué? Porque es que él no hacía deporte, Sí, porque ya no recuerdo. habían registrado, la SNAI no había registrado sus títulos académicos. ¿Y dónde están las normas de Nelson Mandela? Él estaba en transitoria, él no podía ser parte de estos otros programas de reinserción porque él no estaba en pabellón, él estaba en transitoria porque lo quisieron matar más de 75 veces, porque salió huyendo en más de 25 motines. O sea, por Dios, lo están torturando. Esto es Y le quitan la inhumano, por prelibertad, ¿verdad, favor. Sonia? Claro, le quitan la prelibertad porque como estaba en la embajada, ya no podía ir a firmar semanalmente. Ok, y ese es el ¿Ya? motivo porque mételo otra vez a la Entonces, cárcel. claro, y la jueza dijo, no, como se sacó 2.8 y Rasquiña es mejor porque sacó 8, entonces no, pues él le quitamos la prelibertad. Ya, esa es la realidad, que nadie se atreve a esculcar porque todo el mundo piensa que porque la fiscal acusa a alguien, ya eso es. Claro, Y ella y eso ni no es así. siquiera pericia, claro, de una manera totalmente deliberada, mediática y para hacer un linchamiento, coge, suelta los chats que ni siquiera han sido periciados, que no tienen cadena de custodia, y la prensa se nutre pues de todas estas barbaridades que simplemente nos están llevando a una dictadura. Sonia, yo he escuchado un poco las declaraciones de Palencia y Palencia pedía pues iracundamente de que se le niegue el habeas corpus porque debería considerar los jueces que es un asunto de patria, es un asunto patriótico. O sea, Glass se volvió ya, es un tema, no sé, de peligrosidad nacional para la señora Palencia, mientras irónicamente vemos cómo Fito pues se va tranquilamente pues ahí con todas las Oiga, pretensiones. lo tienen en una cárcel de máxima seguridad. Jorge no es violador, Jorge no es reincidente, Jorge no ha participado en motines, no es un preso de alta seguridad. Claro, eso ya Por a todas favor. luces es una persecución y una Es tortura como política. con a mí no me cae bien la vicepresidenta, pero lo que le están haciendo al hijo tampoco es de Dios. Ya, También, por totalmente de favor. acuerdo. Ese es también un Ya. laufer para el hijo, ¿no? O para ella. No, pero básicamente es para obligarla a renunciar. Y ahora están comprando asambleístas para tener los votos para votarla, ¿no? Terrible. Hablamos Para, de la salida de algunos asambleístas de la RC. sí, pero mejor que se vaya. Bueno, es que la política es así, ¿no? Es completamente bonita por un lado, pero asquerosa por otro, porque vemos estas situaciones que no se la ha visto ni o sea, creo que ni Lazo, o sea, Lazo fue de lo peor, pero ni Lazo se atrevió a tanto, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que este es peor porque es joven. Claro, Entonces piensa que lo puede hacer cree todo. que puede hacer lo que le dé la gana. ¿Tendrá Exactamente. repercusiones? Las peores vergüenzas nos hizo pelear con Rusia, se va de farra A España. y con sus amigas a hacer escándalo en España, y ahora esto, o sea, no podía cagarse más las relaciones internacionales del país. Y lo Sonia, único que demuestra es que es un niño malcriado. y esto, por ejemplo, estas malcriadeces de él que nos están llevando a ser el patito feo de América, aislándonos, quitándonos probabilidades de préstamos, incluso irónicamente, de tanto que habla de inversión extranjera. Nos lleva a ser un estado paria. Exactamente. Esto no es motivo, y se lo pregunté a Correa y se lo consulta a usted, de que en algún momento, no sé, pues obviamente con otra asamblea, se le haga un juicio político a este señor porque nos está aislando. Pero por supuesto, pero por supuesto. Pero para eso habría que tener políticos, valga la redundancia, que tengan madurez política. Y eso es lo que no existe en el país. Y tenemos a lo social cristiano tratando de justificar lo injustificable. Sí, sí, sí. Bueno, muchas Ya gracias. está bien, Sonia. Yo, Está bien, no te preocupes. Gracias, gracias no, por gracias a ti. todo.
Que ya salió. Ya, no se preocupe. Chao, Sonia, chao. chao, chao, cuídense Gracias, mucho. adiós.